¿Por qué nos tratamos tan mal? ¿Es una falla individual, mi autoexigencia, mi perfeccionismo, mi baja autoestima? ¿O es que desde que tenemos uso de razón se nos educa y se nos dice de formas más o menos sutiles que valemos poco? ¿Qué impacto tiene la forma en que nos hablamos en nuestra manera de salir al mundo? En este episodio conversamos con Mar Ricard, psicóloga y neurocientífica, sobre el diálogo interno y el impacto que tiene en nuestra vida. Hablamos de qué pasa cuando nos tratamos desde el castigo, la exigencia y la dureza, y qué cambia cuando empezamos a relacionarnos con más amabilidad y compasión. Una conversación para dejar de pensar que estamos falladas y empezar a entender, también desde la ciencia, cómo podemos construir una forma de tratarnos que nos sostenga en lugar de debilitarnos y que habilite otra forma de vivir, crear y vincularnos. Todos se van a dar cuenta de que sos una frisa el ridículo. No es suficiente. Lo vas a ganar. Hacerlo perfecto, mejor no lo hagas. Nadie te va a creer. Son tan buenas. Hola, hola, muy buenas. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Voz a Voz. Hoy vamos a hablar de el diálogo interno. Cómo nos hablamos a nosotras mismas y qué impacto tiene eso en nuestra vida. Para tener una mirada neurocientífica acerca de este tema, que la ciencia viene estudiando bastante, y yo, como ya sabes, si me venís escuchando en todos los episodios de jueza interna, autoexigencia, vergüenza, perfeccionismo que hay en este podcast, un tema que me encanta, soy bastante nerd y voy mirando que se va comprobando a nivel científico, pero lejos estoy de que sea mi experticia. Entonces, invité a una mujer preciosa que conocí hace un año, creo, más o menos, porque vino a uno de mis talleres y me encantó su trabajo y creo que puede aportarnos mucha data acerca de este tema. La presento. Ella es psicóloga y neurocientífica, directora del centro NIU, que es un centro de psicología, acá en Barcelona. Tiene una formación muy sólida en psicología y neurociencias, con especialización en abordajes como la psicoterapia sensorio-motriz, somatic experiencing y EMDR. Integra el trabajo con trauma, cuerpo y sistema nervioso. Su enfoque une ciencia y experiencia clínica, que me encanta, poniendo el foco en entender cómo lo que pensamos, sentimos y vivimos impacta directamente en nuestro bienestar físico y emocional. Bienvenida, querida Mar Ricard, a este podcast. Gracias. Qué lindo tenerte por acá. Encantada. Después de esta súper presentación. ¿Cómo hacemos para dejar de tratarnos tan mal y empezar a hablarnos bien? La pregunta del millón. Ay, amiga. Creo que es un, temardo, porque tiene un impacto muy heavy en la experiencia de vivir acá adentro y lo que pasa en nuestra vida. Y creo que estaría bueno, antes de entrar en lo que pasa adentro, en nuestro cerebro, en nuestros circuitos neuronales, en la neuroplasticidad, en las áreas que se activan, cuando me trato mal, cuando me trato bien y todas las preguntas ñoñas que te quiero hacer, me parece muy importante entender de dónde viene este diálogo. Uh-huh. Entonces, me gustaría ir como de afuera hacia adentro. Uh-huh. Creo que uno de los principales focos del problema que yo veo en el rubro del crecimiento personal y el autoconocimiento en relación a este tema es que a veces, no siempre por supuesto sin generalizar, pero hay una visión muy individualista y meritocrática que consiste en creer que el problema de nuestra autoexigencia, nuestra vergüenza, nuestra autoestima baja o nuestra vergüenza es porque tenemos un problema, uh-huh. ¿no? Que es un problema individual. Claro, y el problema es tuyo y te lo gestionas tú. Exactamente. Entonces, individualista en el sentido de que yo tengo este problema y si me esfuerzo lo suficiente, por ejemplo,
desde el positivismo tóxico en repetir afirmaciones positivas todos los días y obligarme a mí misma a hablarme bien frente al espejo y a decirme que yo valgo un montón y me amo, sin ánimos de juzgar este tipo de prácticas que no practico, pero que quizás a un montón de personas le funcionan y si es así, espectacular. El problema no es tanto para mí el recurso en sí mismo, porque puede ser tanto como autorregular tu sistema nervioso, prácticas con las que yo trabajo, sino el desde dónde. Eso ¿no? es, desde dónde lo hago. Exacto. Si Porque... yo lo hago para arreglarme, para sanarme, para solucionar este problema, lo que sucede es que vamos a terminar fracasando, y ahora vamos a ver por qué cuando vayamos abriendo este melón, porque voy a estar ahí, quedándome en la superficie del problema, encarándolo desde que yo soy el problema, y en ese fracaso se va a reforzar esta idea de que soy yo la que está fallada, de que yo no me esforcé lo suficiente, ¿no? Por eso decía esta visión meritocrática, porque es como si yo hago el esfuerzo, si lo hago mejor, no me salió porque yo tengo la culpa de no haberlo entendido bien, pero si vuelvo a repetirme estas afirmaciones 100 veces más por día o lo que sea que haga desde este lugar... Hay diferentes sectas, el club de las 6 de la mañana, las de las afirmaciones positivas, ¿no? He estado en todas. Todas hemos pasado por ahí, claro. Bueno, es desde una necesidad, ¿no? De desesperación. De decir, no sé qué hacer. Claro, ¿qué hay que hacer? Exacto, ¿no? Y aquí estos gurús es donde acaban ganando dinero, pues a base de la necesidad humana, que es humana la necesidad, ¿no? Entonces tampoco nos vamos a castigar por tener esa necesidad. Total. Eso es. Pero creo que es importante como poner un poquito de conciencia acá para dejar de reforzar la exigencia. Porque si yo tengo un diálogo interno tóxico y voy a buscar ayuda y la ayuda que recibo refuerza esa exigencia porque esto me salió mal, porque yo soy defectuosa y porque yo la cagué, y entonces la solución es hacer más formaciones, más cursos. Si no me respondió el mail es porque yo puse algo mal en el mail, si se enojó es porque yo hice algo mal. ¿No? Siempre estamos como formateadas. Así tengo el control. Exacto. Y muy formateadas para dudar de nosotras mismas. ¿Viste? Siempre la culpa es nuestra, y si la culpa es nuestra, entonces quiere decir que no hice suficiente y tengo que hacer más. Soy yo porque me falta autoestima, porque tengo un problema de autoestima. Pero ¿dónde queda la autoestima en la conformación identitaria de una mujer cuando todo a su alrededor, desde que tiene uso de razón, de formas más o menos sutiles le dijo que vale poco? ¿No? O sea, nos educaron para sentirnos defectuosas, inadecuadas y falladas. Entonces creo que es muy importante tener en cuenta el contexto, dejar de patologizar lo que nos pasa y comprender que estos rasgos supuestos de personalidad, como ser perfeccionista, como ser autoexigente, como ser complaciente, o morirme de vergüenza, bloquearme y no poder decir lo que pienso, son estrategias de supervivencia y mecanismos de adaptación para sobrevivir en este mundo. Absolutamente. Y la maestría de esta educación es que dejamos de necesitar que venga de afuera ese feedback negativo de que tengo que hacerlo bien o yo soy la que está fallada, porque esto se internalizó y nos lo decimos desde adentro. O sea, esa educación que recibimos nos ha formateado y se reproduce a través de estas voces internas que llamamos diálogos internos tóxicos, ¿no? Eso es. ¿Qué pensás de esto? Es que aquí has tocado, ¿no? Dos pilares muy, muy importantes. Primero, todo el tema de desde dónde me lo digo, ¿no? Desde cómo quiero sentirme bien internamente, ¿no? Aquí, la parte emocional, pero lo estoy haciendo desde lo cognitivo. Entonces nunca lo consigo. Claro. Aquí hay un descuadre. O sea, esto no va así, cariño. O sea, yo me siento fatal si me levanto a las 6 de la mañana, por mucho que me digan que esto es maravilloso, ¿no? Y entonces estamos intentando cambiar nuestro sistema emocional a través de la cognición, a través del control. Entonces, desde aquí hay un error de base, ¿no? Y una parte que luego yo creo que lo podemos hablar más tarde es el método, cómo intentamos, como tú dices, desde un método
medio fallido, que hemos aprendido como hemos podido, pues siendo más perfeccionistas, forzando de más o evitando, procrastinando. Cada una ha sobrevivido como ha podido, pero porque nos han faltado herramientas. Venimos de la sociedad que venimos, con los aprendizajes que había, y bueno, estamos ahora en otra generación que hemos dejado de sobrevivir para poder conectar con el bienestar, y de repente, ¿cómo se hace? Nuestros padres sobrevivieron. Oye, pues ya hicieron un montón. Ahora nosotros, que tenemos bienestar, no sabemos hacer, no lo encontramos. Total. Estamos aprendiendo a encontrar el bienestar, ¿no? Sí. Entonces, estamos haciéndolo con los métodos antiguos que no servían para encontrar, o quizá a veces sí, a veces no, ¿no? Estamos ahí como generación, creo yo. Y bueno, luego has hablado de una cosa que es básica y súper importante, que es que el individualismo, ¿no?, que hay en todo esto. A ver, el aprendizaje es experiencial. Ya te puedo, ¿no?, esto se habla mucho, yo te puedo explicar cómo se monta una caja de cartón, que hasta que no lo veas hacer, no lo vas a saber. Y vas a aprender viéndolo hacer, porque tú tienes unas neuronas espejo que van a hacer que yo imite tu actividad cerebral. Y esto es lo que llamamos un vínculo emocional. El poder conectar con el otro y poder sentir lo mismo me va a dar muchísima más información, y va a ser un aprendizaje muchísimo más completo que te leas 8 libros de autoayuda. Yes. Entonces, venimos pues sí, ¿no? Esto se dice mucho, en el vínculo se daña, pero el vínculo también repara. Entonces, bueno, cada uno tendrá su historia y tendrá sus mecanismos de adaptación para tapar esas memorias emocionales que quizá no consiguieron sentirse suficientemente vistas, suficientemente seguras, suficientemente valoradas, ¿no? Esa necesidad que tenemos cuando somos pequeños, que además nacemos en mitad de la gestación. O sea, no somos un elefante que al parir sale a 4 patas y está comiendo a las 3 horas. Uh-huh. Hay un periodo de Exterogestación. Exacto, lo sabes. Estamos en esa. Tú estás Estamos ahí, full en exacto, esa. estás muy full en esto, ¿no? Entonces, tu sistema nervioso, el sistema nervioso de tu yo pequeña no está desarrollado. Bueno, de hecho, es que el cerebro se acaba de formar a los 32 años, el frontal. Entonces, estoy recién salida, yo tengo 36 casi. Exacto. Estoy con un cerebro 0 km. Exacto, ¿no? Yo cuando Quiero creer. Claro, yo, ¿no?, en el centro empiezan a venir, hay gente que viene antes, pero los 30 es esa edad que de repente es cuando tienes la capacidad de poder empezar a mirar hacia atrás, ¿no? Es ese momento. Y oye, que si lo haces antes, bienvenido, y después cualquier momento está bien, pero sí que suele ser esa crisis de los 30, un momento de ya hay una suficiente capacidad para revisar. Y bueno, es verdad que hay gente que su frontal no madura nunca. Por trauma o por lo que sea, o porque no le... Pero bueno, estos mecanismos, ¿no?, de adaptación, de perfeccionismo, de autoexigencia, de un diálogo interno negativo, han sido maneras de regular ese sistema nervioso, ¿no? Cuando hubo una incapacidad de poder regularlo, porque necesitamos que un cerebro externo maduro que regule y que enseñe al sistema nervioso, bebé y niño a regularse, y entonces poder así tú aprender a hacerlo, ¿no? O sea, tú no sé si has visto esa imagen de 2 cerebros que se sincronizan. Pues esto es lo que necesitamos para poder desarrollarnos, sí, y poder tener esa sensación de seguridad interna. Y claro, pues venimos de una generación de padres que sobrevivían porque venían de pues que el mundo es un lugar complicado.
Entonces, pues la mayoría entendieron que lo que tú necesitas es casa, techo, comida, ¿qué más quieres, hija? ¿Para qué me pides más? Pues ¿qué manías tienes, ¿no? ¿Qué te quejas? Si tuviste una infancia muy feliz. Claro, o sea, no les puedes explicar hasta... No, la mayoría no lo va a entender, ¿no? Yo siempre cuando en terapia digo, bueno, yo digo el 90% de la gente ha tenido abandono emocional. Digo 90 porque no, me va a venir alguien en plan, pues yo tuve una infancia muy feliz y estoy genial. Vale. Pero casos únicos o no te has mirado bien y estás disociadísimo, perdido, ¿sabes? Pero lo que sea, digamos que un 90, pero porque es algo sociológico y es generacional y es también de que el mundo avanza y el mundo va aprendiendo también, ¿no? Sí. Pero entonces, pues es algo que nos resuena a todo el mundo, porque pues ha habido un abandono emocional. No estamos hablando de, bueno, luego cada caso ni una familia desestructurada, sino que a nivel, pues es que tú te coges los libros de educación y pedagogía y decían que si llora no le cojas mucho en brazos, que se aburra. Entonces, claro, si hasta los más formados te dicen esto, pues ¿tú qué vas a decir? ¿O tú qué vas a hacer? ¿No? Y si el sistema pone los colegios, las guardes y pues oye, pues tú ¿qué te vas a plantear? Total. Entonces, bueno, pues cada uno, por su carácter, por su genética y por su contexto y su entorno, dijo, bueno, pues yo me adapto. Pues están, ¿no? Las niñas buenas, que son complacientes, que no se quejan, que intentan hacerlo todo bien. Luego están las autoexigentes porque los papás le aplaudían cuando traía buenas notas o cuando hacía la pirueta perfecta, ¿no? Entonces son esas mujeres que no descansan, que no... Mujeres, hombres y demás, pero hay una serie de patrones o de características que podemos ir viendo que son esos mecanismos de adaptación para buscar lo único que nos hace falta y lo más básico, que es la seguridad en una misma. Y el estar tranquila, ¿no? Y si tú después de todo esto va y te dicen que esto es tu tema, ¿eh? Tú gestiónatelo. Y tú no sabes, porque nadie ha enseñado a tu sistema nervioso a sentir calma y a sentir seguridad, tú sola no lo vas a poder hacer. Necesitas de que alguien al principio te acompañe, que acompañe a esa niña que no fue acompañada y que hizo lo que pudo con lo que tenía. Hablando de seguridad, ¿cómo se experimenta puertas adentro, ¿no? Adentro, el clima dentro nuestro cuando nos tratamos tan mal, ¿no? ¿Qué genera a nivel cerebral, a nivel sistema nervioso, hablarnos mal? ¿Y qué genera hablarnos bien, ¿no? Hace un tiempo escuché que cuando uno habla, ¿no? Yo ahora estoy hablando, tengo activada un área del cerebro que es el área del habla, vos me estás escuchando, tenés un área activada que es el área de la escucha, y se planteaba la pregunta de qué área se activa cuando yo me hablo a mí misma, ¿no? Y la respuesta que apareció era que se activaba el área de la escucha, ¿no? Entonces yo me hablo a mí misma y es como si tuviera dentro mío a un maltratador 24/7 diciéndome que lo estoy haciendo todo mal. Entonces, ¿cómo es posible sentirme segura dentro mío si me trato mal? Te quería preguntar un poco si nos podés contar. Yo lo estudié un poco cuando hice el curso de Nazaret Castellanos. ¿Qué pasa dentro mío? O sea, ¿qué áreas del cerebro se activan cuando me estoy autocastigando? ¿Y qué áreas se activan cuando puedo cultivar una cierta compasión conmigo misma, ¿no? ¿Cómo es este clima interno? Claro, tú piensas que el cerebro no distingue, el cerebro emocional no distingue la realidad de la ficción. Entonces, si tú empiezas a fantasear con que te va a pasar algo malo, tu sistema nervioso ya se pone en alerta, porque se prepara. Entonces, ya puede ser verdad o puede ser mentira, pero el sistema nervioso le da igual. Ha escuchado que hay una alerta y ha dicho, venga, me pongo manos a la obra. Manos a la obra, o lo vivo como que esto ya está pasando. Entonces, claro, tu experiencia vital es mucho más agónica si estás todo el rato
dirigiendo tu atención a las cosas malas que te pueden pasar. O si estás todo el rato diciéndote no sirves para nada, no vales, porque esto, no sé si has visto esta imagen de los dos cerebros, un cerebro sano, con un diálogo interno menos seguro, o un diálogo interno negativo. Hay muchísimas menos conexiones, hay una sensación de embotamiento porque ese cerebro no está funcionando bien, porque ese cerebro está viviendo en estado de alerta y no estamos preparadas para vivir en estado de alerta constante. Entonces, cuando estamos en estado de alerta, nuestra memoria no funciona tan bien porque los recursos los estamos destinando a la hipervigilancia, al controlar, o sea, estamos destinando los recursos a sobrevivir, como esa generación anterior a la nuestra, ¿no? Y a nivel celular pasan cosas también. No se produce la limpieza celular que se produce cuando estamos en el parasimpático, no se producen diferentes procesos que si estamos todo el rato en alerta hay mucho más estrés oxidativo, podemos ir hasta desencadenando enfermedades. Muchas de las enfermedades, creo que leí el otro día, hasta el 80% de las enfermedades tienen un origen de estrés. Y del estrés que estoy viviendo se pasa al estrés oxidativo de la célula, los procesos de limpieza celular no se van a producir porque yo estoy diciéndole a mi cuerpo que está en alerta, entonces mi cuerpo todo el rato va a estar en alerta, no va a descansar y entonces al final, como la salud es integrativa, todo mi cuerpo empieza a fallar y por donde yo sea más vulnerable, pues me va a aparecer una sintomatología, ¿no? Que a veces en estos casos de tengo esto, he ido a 80 médicos y como ya tengo problemas de estómago, he ido a 80 médicos, nadie ya me han descartado todo, pues voy a terapia, ¿no? Sí. Y esto entonces, el diálogo interno lo que hace es activar la sensación de peligro, de no estoy a salvo. Qué paradoja, ¿no? Porque supuestamente es un diálogo interno que te exige ser mejor y a la vez, digamos, boicotea esa experiencia porque es muy difícil ser creativa y dar lo mejor de una cuando estoy en modo supervivencia. Bueno, y es que tuvo su función protectora, 100%. Porque cuando tú eres pequeña y, por ejemplo, los adultos que están a tu cargo, que tienen que ser tu lugar seguro, no te están agrediendo o no te están haciendo caso, ya no hablemos de malos tratos, que no te hacen caso. Tú lo que haces como mecanismo de protección es echarte a ti la culpa. Y sí. Porque así la sensación de control es, vale, si lo hago mejor me harán caso y vale, la culpa es mía, pero este adulto es funcional y me puede cuidar. Total. Porque yo no puedo sostener, si tengo 5 años, que el adulto que se tiene que cuidar de mí no lleva las riendas de esto. Es que me voy a morir. Del susto, del estrés. Sí. O sea, ¿no? Sí. Esto es insostenible para un niño. Uh-huh. El niño necesita un mínimo de vínculo, un mínimo de sensación de seguridad y luego no nos vayamos al extremo de exigirles a los padres que sean perfectos porque hay madres agotadas ahora mismo de decir es que voy a traumatizar a mi hijo. Todo el tiempo la sensación. Todo el tiempo la sensación está haciendo mal, lo estoy traumando. Entonces, estoy cagando todo el tiempo. Claro, es lo suficientemente buena. ¿No? Y decía Winnicott, a mí me gusta mucho, que ha salido hace poco y es una historia que la estoy contando mucho en terapia, la del monito Punch. Ay, sí. Es que es ideal, o sea, me parece un ejemplo, para quien no la conoce. pues me parece un ejemplo preciosísimo de resiliencia. Es un monito que nace en un zoo y su madre le rechaza. Pues una madre que por seguramente problemas de salud mental, a ver, estás encerrada en un zoo, bien no estás, y por lo que sea le rechaza. ¿Qué pasa? Este monito tiene comida y tiene seguridad, no le estás en un zoo, pero los cuidadores sabían que para que ese monito no colapsara
y pudiera desarrollarse y sobrevivir, lo que necesitaba era un vínculo, una figura de apego que le pudiera regular su sistema nervioso, que era un sistema nervioso que todavía no había madurado, era inmaduro y que necesitaba mecanismos de protección y seguridad. Y entonces le dan un peluche de monito grande, y es que, claro, nos ha enternecido a medio mundo ver al monito ahí acariciando a su... Me destruye. Claro, que te destruye. Claro, porque es aferrarte a lo mínimo. Pero ¿cuántas personas han sobrevivido así? Con migajas. Con migajas, sí. Ayer veía un vídeo, decía una chica, no seas migajera, ¿no? es que somos una generación en general un poco migajera. Sí. Bueno, yo qué sé, por la vida. Entonces, también que podamos ver que si Puncha ha sobrevivido y ahora es un monito funcional, que está haciendo sus amigos, que tiene su novia en el este, ¿no? Que gracias a ese peluche, que no daba caricias, no daba amor, no daba reciprocidad, no le daba nada. O sea, sí, lo ves ahí que el monito va arrastrando al esto y aún así este monito sobrevivió. Quiero decir, no lo estás haciendo mal, madre. Madres del mundo. No lo estáis haciendo mal. Para todas. Sí, exacto, que veáis la capacidad que tenemos los seres humanos de resistir y de resiliencia. Quiero decir que es que si no, nos vamos al otro extremo y entonces pues vamos a crear pues gente como demasiado poco tolerante a la frustración. Exacto. Que al final un cerebro maltratado y un cerebro sobreprotegido tiene el mismo daño neuronal. Esto es muy fuerte, porque ahora la sobreprotección también se está considerando maltrato. Porque tú no estás enseñando a esa persona a ser funcional en la vida. Inconscientemente así siempre va a depender de ti. Que la mayoría no se hace desde ahí, pero claro. O sea, tu tarea es enseñar a esa persona a valerse por sí misma. Entonces, si no desarrolla capacidades de autogestión, de frustración, de resiliencia. Mensaje importante para todas las mamis de esta generación. Me incluyo, que no puedo soportar que mi hija llore de dolor por 30 segundos. Bueno, es que es durísimo, ¿no? Sí. Entonces, el equilibrio, yo siempre digo, es que nada es blanco y negro, todos son grises, equilibrios, sí. Analizar la situación y aprender también a acompañarte en el error, ¿no? Este diálogo interno que pues si has desarrollado para hacerlo todo bien y así me van a querer, pues si me equivoco, poder sostener que nos vamos a equivocar y ser compasivas, ¿no? Y ir a ese peluche interno y abrazarnos. Me encanta la imagen. Claro, es que es eso, ¿no? Me encanta. De hecho, Ketan Raventós Klein, con quien grabé el segundo episodio ya de este podcast con él el otro día acá, él trabaja con sanación emocional y grabamos un episodio que sale este domingo sobre vínculos. Tiene para el trabajo de sanación emocional del niño interior, tiene unos peluches, literal, ¿no? Y siempre que alguien, ¿no? Interviene y hace con grupos, ¿no? Y dice, che, me está pasando esto, no sé qué, le agarra el peluche, se lo da, ¿viste? Y es una manera como de hacer más tangible esto de qué significa abrazar a esa parte herida. Claro. Abriste muchas ventanas que me interesan todas. Me hiciste acordar, pensando así en las infancias que vivimos y en la función de estas partes de las que estamos hablando, en la función de estos diálogos tóxicos. Yo tenía una crítica interna muy, muy brava cuando era chica y adolescente, y tuve un momento que me generaba ataques de ansiedad. O sea, el terror de vivir con esta voz adentro mío. Y yo tengo 2 hermanos mayores. Santi, uno de ellos, iba a la facultad en el momento en que yo estaba en el secundario, muy cerca. Pasaba por el colegio cuando iba a la universidad. Y salía antes, no salía al mediodía. Y yo siempre que sabía que salía le decía, por favor, pásame a buscar, por favor, pásame a buscar. No podía soportar estar en el mundo, digamos, en este estado. Y un día, ¿no? Y él me buscaba. En un momento me estaba por quedar libre. No sé si se dice acá en España de la misma manera, cuando te van a echar del colegio porque ya faltaste tanto que, ¿no? Llegás al límite. Y me dice... porque él te pasaba a buscar y hacíais campana, o sea, te ibas del colegio. Me sacaba de ahí, ¿entendés? Vale, porque tú estabas...
yo estaba mal, o sea, estaba con ataques de pánico, de ansiedad, o sea, no podía socializar del nivel de autoexigencia interno y de este diálogo. Era como muy confuso, ¿viste? Yo no tenía obviamente la noción de un diálogo interno de una parte de mí, no sabía eso, tenía 15 años. Y un día me dice, vamos a tomar un café, tenemos que hablar. Me dice, Clara, yo no te puedo seguir sacando todos los días del colegio, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces le comparto por primera vez a alguien lo que me estaba sucediendo. Y fue un antes y un después en mi vida esa charla, porque Sandy me dice, Clara, vos no sos eso. Esta es una parte de vos que tiene mucho miedo a ser rechazada, a quedarse sola, a morirse. Tranquila, hay luz, podés dialogar con esta parte porque hay un montón de otras partes adentro tuyo que están súper silenciadas, pero que podés devolverles el micrófono que alguna vez tuvieron. Yo ya cantaba, actuaba, entonces toda la idea del micrófono, de las voces, ¿no? O sea, hoy mi programa insignia se llama Integrando tus voces, ¿no? Esto fue como se plantó la semilla ahí. De esa intervención de tu hermano, ¿no? Tremendo, tremendo. Mis hermanos han hecho en mí las intervenciones de mi vida, por lo que les estoy profundamente agradecida. Les mando un beso enorme. Entonces me habla como del maestro interior, de la maestría interior, ¿no? Como que convoca esa parte dentro mío que existía. Y me habla de un elenco, ¿no? Yo como del mundo teatrero me encantaba pensar en que adentro mío había un elenco de voces, ¿no? Había muchas voces y algunas tenían el volumen más fuerte, otras más bajo, algunas hablaban muy fuerte, otras, ¿no? Como otras estaban más silenciadas. Entonces empecé a jugar adentro mío, a armar personajes, ¿no? Empecé a escuchar, a decir, ok, no es que estoy loca, ¿no? No es que estoy psicótica, sino que, este pensamiento que estoy teniendo, ¿cómo me hace sentir, no? Esta es la dramática, la celosa, la intensa, esta es la exigente, esta es la vergonzosa. Empecé como a armarles un vestuario, a ponerles una voz. Y a los años, cuando empecé a estudiar psicología, descubrí que había todo un método que se llamaba Internal Family System, IFS, creado por Richard Schwartz, que básicamente consiste en comprender que dentro nuestro existen partes, algunas partes que son partes que cumplen su función, ¿no? Como que todas estas voces que tenemos adentro tienen una función. Están las partes protectoras, ¿no? Parece que esa crítica interna es una hija de puta, pero en realidad lo único que quiere es protegerte de que entres en contacto con un dolor que no pudiste sostener. Exactamente. Pero que ahora sí. Que ahora sí. Pero como vos decías, cuando somos bebés, sistema nervioso no puede sostenerlo, entonces queda esa memoria congelada. Eso es, tu memoria emocional tiene el registro de que no lo puedes sostener. Total. Cuando lo que hizo tu hermano fue una intervención que a mí me parece maravillosa, que es de enseñarte que tú tenías el poder. Exacto, de autoliderarme. Efectivamente, o sea, te dio ahí la clave para dirigir tu vida. Te dijo, Clara, el poder es tuyo. Sí. Las voces vas a decidir tú a quién le vas a dar el micrófono. Porque a veces, como se disparan de forma automática, ¿no? Sentimos que no tenemos el timón, que no controlamos, que es que ahora ha aparecido esto, ¿no? Que es lo que te estaba pasando a ti en el colegio. Aparecía la ansiosa, y tú te ibas, pegabas 3 vueltas de campana y te ibas donde ellas querían. Total. Fue, digamos, cuando me encontré con este abordaje me encantó porque hizo un tremendo match, ¿viste? También entender los bomberos, ¿no? Son las partes que, los llamados mecanismos de compensación, ¿no? El scrolleo en Instagram, el chocolate, el sexo, ¿no? Todo lo que hago para apagar el incendio de esa emoción o de ese dolor cuando la parte protectora, no sé, fracasó por algún motivo. Y en los exiliados, que son habla como de ese dolor exiliado, ¿no? Que tenemos abajo de la alfombra. Y me encantó porque me enseñó, y fue como el principio de todo un camino con estas bases que fueron, digamos, madurando y enriqueciéndose, pero que siempre fueron estas las bases, que es
no me abordo a mí misma con la intención de arreglarme ni sanarme, sino que la pregunta es otra, es cómo me acompaño cuando estas voces aparezcan, cómo acompaño a esa parte protectora para que entienda que hoy no me tiene que defender de ese dolor porque yo puedo sostener ese dolor, ¿no? No hace falta ser perfeccionista hoy para que a mí me quieran. Y si alguien me quiere por ser perfeccionista, mejor que se vaya de mi vida cuanto antes, ¿no? Entonces, para mí esto fue clave y se transformó como en una militancia, el cultivar esta ternura conmigo misma, esta compasión conmigo misma. En los momentos, no puede decirlo, es divino, pero en el momento en el que esto se activa, está muy confuso ahí adentro la cosa, ¿viste? Y no es un trabajo, yo hablo mucho de esto, mental, es un trabajo de poder habitar en el cuerpo y hacer espacio en el cuerpo, no en la mente, a esa voz, a esa sensación, a ese pánico que aparece cuando no transo con esa voz. Porque si yo tomo el timón y digo, che, no voy a ser perfecta o ser complaciente para que me quieran, no voy a decirle que sí, no, voy a decir que no, ¿no? Tomo el mando. Pero sostener el pánico que aparece cuando digo que no es tremendo entrenamiento, ¿no? Y acá me gustaría preguntarte qué es lo que sucede y cómo lo gestionás vos en tu trabajo cuando una persona dice, che, estoy mucho peor de lo que, digamos, estaba mucho mejor cuando estaba estresada, hiperproductiva, perfeccionista, complaciente, todo bajo control y me sentía mucho mejor, entre unas comillas gigantes, que cuando estoy dejando de transar con esto, estoy tomando, ¿no? Estoy siendo la directora de mi elenco, pero estoy en pánico, con una ansiedad, con un vacío tremendo, ¿no? Claro. ¿Qué sucede acá? Bueno, claro, es que aquí el trabajo terapéutico es el tomar conciencia, ¿no? Yo les digo ir abriendo mapa corporal porque al final las emociones no se sienten en el cerebro. O sea, el sistema nervioso central, que es el cerebro, no tiene receptores del dolor. Tú sabes que las operaciones de cerebros no llevan anestesia y la gente está despierta. Ay, sí, no, es tremendo. Es tremendo, pero es que ¿para qué? No cal. Tremendo. No hace falta, ¿no? Impresión. Sí, da mucha impresión, pero bueno, también ayuda, ¿no? Esa gente, pues toca el violín, el que lo sepa tocar, si no, y vas tocando y por aquí no es. Esto ha desafinado, por aquí no es. Tremendo. Entonces, lo que hacemos es sentir en el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico son todas las neuronas que están irrigando nuestro cuerpo, que cuando reciben un impacto emocional se expresan. Entonces, esa sensación, los receptores sensoriales son los que la reciben. Entonces, claro, pues la angustia, ¿no? El estómago, el pecho son dos de las partes, ¿no?, más sensoriales y donde sentimos la ansiedad, donde sentimos la angustia, la tristeza. A veces cargamos aquí, entonces ahí en la garganta, ¿no? Yo tengo pacientes que es como tengo un nudo aquí, ¿no? Y todo lo que no has podido decir, todo lo que te has tragado. Una amiga mía que en plena separación se le olvidó tragar, no le funcionaba y digo, y era algo emocional. Claro. Entonces, ¿por dónde íbamos? Que me he perdido. Vale, a las personas que cuando vienen a terapia empiezan a hacer mapa, porque lo que hacemos para sobrevivir, si no tenemos herramientas para aprender a acompañar, es desconectarnos. Disociación y mecanismos de regulación que al final no suelen ser los más sanos. Que el scroll infinito, el deporte es sano, pero hay gente que es adicta. O sea, claro, que es otra droga, ¿no? Claro. Las endorfinas, todo en su justa medida. El chocolate no es malo de per sí, pero sí estoy todo el rato, ¿no? O sea, hay un intento de regulación o consumir algo. Bueno, hay muchísimos mecanismos de trabajar, tenerlo, cada uno su mecanismo. Entonces, claro, cuando empiezo a sentir todo eso emocional que no había sentido en años y que puede estar ahí acumulado, empiezo a decir, oye, estoy triste, yo no sé acompañar mi tristeza y entonces tengo que estar aquí sosteniéndola y no sé.
¿no? Y el aprendizaje terapéutico es ir abriendo esa ventana de tolerancia para ir pudiendo aprender. Pues que aprendemos en la práctica. Yo no te puedo explicar de forma teórica cómo se sostiene la tristeza. O sea, vamos a ir a conectar con tu tristeza y estando aquí vamos a ver qué necesitas, qué te va a ti bien con esta tristeza en este día. ¿Necesitas un abrazo? ¿Necesitas irte tú sola? ¿Cómo hacemos, ¿no? Porque la inercia y lo que nos han enseñado es quítatelo de encima. ¡Ay, estoy triste y no quiero! ¡Ay, estoy enfadada y no me lo permito, ¿no? Y me lo trago. Entonces, el trabajo es, no, déjate, vamos a mirar aquí qué está pasando y vamos a aprender a acompañarlo de una forma sana. No te cargues a alguien, por muy enfadada que estés, pero pon límites. Y todo lo que pasa en esos procesos. Obviamente, si yo he aprendido a tragarme la rabia es porque en algún momento no se ha dejado expresar esa rabia. Entonces, tengo miedo de expresarla porque quizá no se me permitió y siento que si pongo un límite me van a dejar sola, ¿no? ¿Cuántas veces la gente no pone límites por miedo a perder los vínculos? Porque es que si yo ponía un límite de pequeña, me pasaban de mí o me dejaban de hablar o lo que sea, ¿no? Entonces, ir buceando en todas esas experiencias que aunque no las recuerdes, a nivel episódico y de tal, se han quedado en tu memoria emocional. Y entonces yo siempre digo, ¿no? Esto es como Inside Out, que cuando te pones en una situación que fue peligrosa, de repente tu cerebro te lanza la bolita de ¡ojo! ¡Alerta! ¡Peligro! Y entonces tú vas corriendo a hacer ese mecanismo de defensa. Muy bueno. Háblanos de la neuroplasticidad. Leí un artículo en tu blog muy interesante acerca de los actores y actrices, la identidad, qué pasa en sus cerebros, qué se inhibe para poder, ¿no? Háblanos un poquito de qué manera la neuroplasticidad nos puede aportar data para cambiar estos diálogos internos tóxicos en otros que sean más amorosos y justas con nosotras mismas. Vale, claro, al final nosotras construimos la realidad que estamos viviendo y a base de repetir y repetir y repetir podemos ir construyendo nuevos caminos neuronales. Recablear la cosa, exacto. Entonces, no sé si habéis visto este vídeo de unas neuronitas que tienen sus dendritas y hacen una conexión neuronal. Acabo de aprender, pues lo que hizo tu hermano contigo, te dio otra forma de enfrentarte. Y la primera vez es una neuronita que se juntó con otra. Pero si tú lo repites y lo repites, las neuronitas que se activan se van haciendo cada vez más fuertes y van viniendo nuevas neuronitas a reforzar esa conexión neuronal. Que el otro día leí que es para que se consolide hay que repetir 30.000... O sea, tiene que pasar la electricidad por esas neuronas 30.000 veces. No es que lo repitas 30.000 veces, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia? Claro, yo dije, ¿esto cómo lo han contado? No lo sé. ¿Cuántas vidas necesito para recablear? Exacto, a ver, ¿cómo esto? Pero bueno, que es a base de repetición, okay. ¿no? Esto es como quien está dejando de fumar y un día he caído, he fumado, ya he destruido todo, no. Pero a base de repetir y repetir y repetir vas incorporando un nuevo hábito. El tema es que necesito esa primera experiencia externa, porque si no el aprendizaje no brota en mi cabeza de la nada. Exacto, no es que leyendo el libro claro, ocurrió. No, o sea, normalmente no es ves a alguien haciendo algo diferente, dices, tienes esa persona que es referente para ti, o de repente viene tu hermana y te hace ¡pam! Y tú, ostras, esta no me la esperaba, pero wow, me acaba de cambiar el paradigma. Y desde ahí tú vas incorporando esto y lo vas repitiendo, y menos mal que tenemos neuroplasticidad, porque es la forma que tiene el cerebro de aprender y de curarse a sí mismo, ¿no? Y de nutrirse. O sea, es una forma de que somos los arquitectos de nuestro propio cerebro. Que al final es lo que te dijo tu hermano. Tú tienes la batuta, ¿no? Hay muchos modelos. Internal Family System, ¿vale? Tú tienes la batuta y tú decides a quién le das voz.
Pues neurociencia, arquitectura cerebral. Tú eres la que construyes tu propio cerebro. Entonces, al final, diferentes approach, pero el mismo mensaje. Todos los ríos van Todos hacia los el ríos, mismo sí. océano. Sí, yo cuando a mí me gusta leer psicoanálisis, la Gestalt, Somatic, todos vienen a crear modelos muy similares a tal, y qué bien que se haga así, porque eso significa que es gente sabia, que observa, que estudia y llegan a las mismas conclusiones, que básicamente es lo que hace el método científico, que es un investigador de acá descubre esto, lo publica, el otro lo replica, lo vuelve a tal, y acumulamos conocimiento que a base de repetición pues confirma una hipótesis o una teoría, ¿no? Ujú. Y la neuroplasticidad es la que nos permite recuperarnos y sanar. Es que si no estarías condenada, ¿no? Ya para toda la vida. Total. Y es que la literatura, las noticias están llenas de ejemplos de personas muy resilientes Sí. que han vivido situaciones auténticamente duras y que no se han quedado enganchadas ahí. Que han podido reconstruir y poco a poco ir sanando, ¿no? Esas. Es un entrenamiento, ¿no? De grabar experiencias en el cuerpo, como decís, ¿no? Ahí me parece que a veces, ¿no? Si estás del otro lado y resonás con leerte todos los libros en tu casa y entenderlo todo, pero sentir que no cambia nada, tiene que ver con que las experiencias se tienen que grabar en el cuerpo. Y las positivas, porque las negativas ya se han grabado. Total, hay que grabar nuevas. Es como viviste esto en el que sentiste que no tenías tú el control y ahora vamos a poder revivir esa experiencia dándote el poder de tener tú el control. Y entonces la experiencia que parecía horrible, pues ya no es tan horrible. Uh-huh. Ahora tengo yo el control. Sí. Y desde que tengo yo el control, lo vivo con seguridad, lo vivo con tranquilidad. Al principio, obviamente, insegura, manejando. No estoy como aprender a conducir. Al principio, no sé si mando yo o manda el coche. Y luego vas por las carreteras como la reina, ¿no? Te pones tu música y cantando exacto. a los gritos. Sí, sí, sí. Y creo que es como muy importante, habiendo dicho todo lo que dijimos y entendiendo de dónde viene todo lo que nos pasa, digamos, de dónde viene este diálogo tóxico, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás? Me parece importante no exigirnos porque eso puede ser muy retraumatizante, ¿viste? Si queremos ir a los pedos con esto y resolverlo. Y hay muchas terapias que son retraumatizantes porque nos exponen a más de lo que nuestro sistema nervioso puede tolerar. Bueno, creo que es... Perdón, sigue. No, que creo que es clave poder contar con espacios a donde poder empezar a hacer espacio y cultivar esa seguridad en espacios justamente que sean seguros para eso, ¿no? Porque si vos, listo, lo entendiste, hay que grabar experiencias en el cuerpo, salís de escuchar el podcast y vas y le decís a tu pareja, ni en pedo, no, y de repente eso te puede recontramil activar, ¿no? Entonces si vos podés estar en espacios, ¿no? Que te puedan contener, que te puedan ayudar a vivir, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo mucho con el cuerpo, con la voz, como maneras de provocar estados de fortaleza, ¿no? De decir, bueno, donde puedo a todo ese enojo que tengo guardado adentro, lo puedo transformar, lo puedo sacar para afuera, me puedo conectar con mi potencia, con toda esa potencia que me da estar enojada, ¿no? Que como decía al principio, ¿no? No solo a nivel familiar, sino que a nivel sociedad, a nivel patriarcado, convino que las mujeres... ¿Convino se dice? Nos convenió. Bueno, fue conveniente que las mujeres no nos enojemos y seamos unas locas de mierda premenstruales o lo que sea, ¿no? Poco femeninas y nos enojamos, porque ahí hay mucho poder. Entonces creo que si podemos grabar experiencias donde yo siento, no me repito frente al espejo, soy fuerte, soy valiosa, soy potente y puedo poner límites, sino que siento los límites de mi cuerpo, siento dónde termino yo, dónde arranca el otro, siento la fortaleza, toda esa energía, ¿no? El otro día hablábamos con Ketan, la cantidad de energía psíquica que estás
usando y derrochando para mantener todo ese dolor en el fondo del tarro, que cuando podés empezar a hacerte cargo de sostenerlo, ¡wow! ¿No? Parece mucha energía y a veces no entendemos por qué estamos tan agotadas y mucho tiene que ver con esto. Entonces, de ahí, una vez yo sentí en el cuerpo, yo no me puedo hacer la boluda, ya sentí, me conecté con esa fuerza, por poner un ejemplo, con esa seguridad, con esa confianza en mi voz, entonces salir ahí al mundo más hostil, que está esperando que seas la complaciente de siempre, a decir, hoy no, hoy esto no me gustó y lo voy a decir. Bueno, hay ya un terreno mucho más fértil sobre el que crear esas nuevas conexiones, ¿entiendes? Sí, no, y aquí, bueno, hablamos de una nueva mirada, ¿no? Que ha aportado mucho la neuro, es la mirada sensible al trauma. Yo no puedo poner un límite si no siento seguridad, ¿no? Y para construir esa seguridad interna, pues necesito un proceso. Entonces, a veces hay mucho ego del terapeuta. Quiero que de aquí salgáis y pongáis límites a todo el mundo. ¿Cómo vas a acompañar luego todos los fantasmas que se despiertan? ¿Sabes si esa persona tiene los recursos para acompañarse? Pues porque acabas de hacerle un taller de 3 horas, ¿no? Con un taller de 3 horas no. Esto es muy de la medicina occidental, pastillita y curado. Pues sí. En la terapia no va así, ¿no? Entonces, el que podamos hacer esa mirada sensible al trauma para ir construyendo los recursos para que esa persona pueda acompañar todo lo que se le puede despertar. Total. Como cuidado con quién trabajamos a nivel terapéutico, digo. Sí. Como, viste, como mucha atención, porque siento, hay algo también que aprendí en el curso de Nazaret, como que el cuerpo, ¿no? El cuerpo sabe primero que la mente, unos segundos antes, sí. Che, esto es peligroso, ¿no? En esta persona no puedo confiar. Alentamos mucho, si estás del otro lado y necesitas un terapeuta o un espacio donde trabajar esto, escucha esa intuición para no caer ¿no? Cuando uno está vulnerable, de repente decís, bueno, tipo ayuda, ¿no? Sí, efectivamente. Que al final la seguridad interna no es una fuerza bruta, es una fuerza calmada. Total. Entonces, ¿no? Esa cuando vamos ahí, ahora voy a poner... No lo estás haciendo desde una seguridad interior. Estoy tranquila, sí. Y que sí está bien el fake it until you make it, ¿no? Pero si lo puedes sostener, claro, no hace falta. Hay que aprender a ser compasivas con nosotras mismas porque somos válidas por ser quien somos en el momento actual, en donde estamos ahora. Si no es que cuando consiga poner límites ya seré una persona deseable, es que cuando consiga creer en mí ya me van a querer. Entonces, no, tía, tú eres querible porque el momento en el que estás aquí y ahora, y punto. Y eso hay que trabajarlo, porque claro, como sin querer se nos educó un poco en el premio castigo, si no haces esto no te retiro mi afecto, ¿no? Pues a veces esa seguridad interna de yo soy querible por ser quien soy con lo que tengo ahora, no es un registro que hayamos vivido. Entonces nos cuesta mucho cuando vemos que fallos o cosas que todavía estamos aprendiendo, que no dominamos, nos cuesta mucho aceptarnos aún con eso. Total. Entonces, a mí me gusta mucho, ¿no? Pues poner el ejemplo de cuando ves a los bebés que aprenden a caminar y se tropiezan y se acompañan con un cariño y no se juzgan, se tratan bien. Es como, ay, ¿por qué no nos tratamos así, no? Con ese cariño y con ese esto. Porque parece como si hubiera una prisa por alcanzar un ideal de adulto funcional o ser humano que no existe, que es irreal, que es un autoengaño por la dificultad que tenemos en aceptarnos así. Lo lindo es que esa memoria está, ¿no? Porque es lo más puro que trajimos. A veces, ¿no? En mi programa aparece mucho la pregunta, ¿no? De Chivi, ¿cómo hago para ser auténtica, ¿no? Muy lindo la autenticidad. ¿Cómo hago para ser yo misma, ¿no? Otro mandato y exigencia de esto. Tenés que ser vos misma, tenés que, ¿no? Sí, ¿quién soy yo? Un momento. Digamos,
cómo eso fue lo que trajiste, ¿no? Después se construyó todo esto de lo que estamos hablando. Entonces, esa compasión, esa frescura, esa autenticidad, ese simplemente ser, está, ¿no? Es como que brota de manera orgánica, sin tener que forzarlo ni buscar cuál es mi autenticidad. Una vez podemos como ir desentramando, ¿no? Todo esto de lo que estamos charlando. Y bueno, coincido mucho en esta militancia, en este activismo de la ternura con una misma, incluso cuando te estás morfando el chocolate porque estás tapándote ese vacío que hoy no podés no taparlo con un chocolate, ¿viste? Claro. Tampoco que la no es pelotudez, o sea, ok, creo que la posta es con conciencia, ¿no? Y si es sin conciencia, también bien, ¿no? Che, mira, y me doy cuenta, a veces también pasa, ¿no? En este programa que, me doy cuenta recién ahora acá hablando con ustedes que estuve compensando o estuve tapando y en un momento no me di cuenta. Y esas para mí son las grandísimas victorias, ¿no? Ahí está para mí el poder, en decir, mira, ¿no? Ya me di cuenta, eso ya va construyendo otro mapa. O sea, ¿no? por ahí empiezas, ¿no? Sí. Es un montón. Y es el insight, es el... Mar, ¿dónde te encuentra la gente que resuena con vos y quiere trabajar contigo? ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Qué nos podés contar para poder dejar en las notas del episodio y que te conozcan? Bueno, pues terapia. Yo tengo un centro que se llama El Niu, que estamos en Barcelona, en Plaza Sagrada Familia. Sí. Y hacemos, somos un equipo pequeñito, somos un centro donde acompañamos a personas en sus procesos individuales y a veces hacemos alguna cosa más grupal, una vez al año o así. Pero va saliendo de vez en cuando. Este año no hemos hecho. Okay. Pero si no, también tengo una cuenta de Insta que se llama El Síndrome de la Impostora. De ahí, ¿no? Toda esta charla que yo la empecé a hacer cuando trabajaba en investigación y siempre me sentía insuficiente y todavía a veces me pasa, ¿no? Esa sensación de ser una impostora, de no ser suficiente, y empecé a investigar sobre todo esto y abrí esta cuenta de forma altruista para divulgar lo que, o sea, para ver, como compartir lo que yo iba aprendiendo y hacer sentir sobre todo está enfocada a mujeres, porque también hay un tema patriarcal, de género, ¿no? Donde nosotras tenemos que ser más sumisas, amables, y entonces todo el tema de los límites, la rabia, el sentirnos poderosas, pues se nos ha quitado esto, ¿no? No había registro, entonces nos incomoda mucho sentirnos poderosas, nos incomoda mucho alzar la voz y decir aquí estoy yo. No hay espacio para ello, ¿no? No es como, anda. Y estamos todavía como sociedad aprendiendo a que las mujeres también tenemos poder, tenemos liderazgo, somos muy capaces y tenemos voz, ¿no? Estamos ahí. Entonces, pues hice esa cuenta pues para compartir y para poder ayudar a mujeres que resonaran con esto. Divino. Dejamos tu Instagram en las notas del episodio, así pueden ir a buscarte y a seguirte para recibir ahí toda esta data hermosa que compartís. Yo te recuerdo que están abiertas las inscripciones para Integrando tus Voces. Tenemos 2 grupos que empiezan a fin de abril, el presencial, a principios de mayo el online. Así que también te dejo en las notas del episodio el link para que chusmees, cotillees si querés sumarte. Y gracias por venir a charlar conmigo, Mar. Qué honor. Ha sido un placer. He estado muy a gusto. Hermoso. Y gracias a vos que estás del otro lado por llegar hasta acá. Ojalá este episodio te haya aportado ideas valiosas, haya abierto preguntas. Te mando un beso y un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo episodio de Voz a Voz. Gracias por escuchar este episodio. Si me quieres buscar en redes sociales, estoy como @claradeloro en Instagram, y si no, mi página web es claradeloro.com.
Y si disfrutaste de este podcast, me ayudarías muchísimo dándole seguir en Spotify, poniéndole 5 estrellas y compartiéndolo en Instagram o en otros grupos donde haya personas a quienes les pueda interesar y servir. Nos escuchamos en el próximo episodio de Voz a Voz.